Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 12. Estamos continuando una serie acerca de qué es la oración, la importancia de la oración y por qué nuestra oración no recibe respuesta. Muchos dicen: pastor, oro, pero no recibo. Clamo con fuerza y no pasa nada. Parece que el cielo se cerró para mí. Y hoy el Espíritu Santo nos va a llevar a través de las Escrituras para conocer algunas razones de por qué mi oración no tiene respuesta. ¿Quién quiere esta palabra? Dígame un amén, por favor. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Quiero que lean muy fuerte lo que viene. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Lo leemos de nuevo todos? Vamos a pantalla, juntos, acompáñenme. ¿Qué dice? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Levante las manos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Habla a tu iglesia. Edifícanos, Espíritu Santo. Sí, háblanos profundamente al corazón. Abre los ojos del entendimiento y que aún la palabra más sencilla que sea hablada pueda penetrar a lo más profundo del corazón y hacer cambios profundos. Espíritu Santo, trae respuesta a tu iglesia. Háblalos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, desocupe sus manos. Vamos a levantar un aplauso precioso al Espíritu Santo. Wow, wow, ese aplauso tiene que ser para el Señor. Vamos. A su nombre. El presidente de los Estados Unidos lo hace. El primer ministro de Israel lo hace. El presidente del pueblo palestino lo hace. La reina de Inglaterra lo hacía. Los judíos lo hacen. Los musulmanes lo hacen. Los hindúes lo hacen. Los budistas también lo hacen. Los paganos lo hacen. Los impíos lo hacen. Los cristianos lo hacemos. Todos lo hacemos. Pero pocos están seguros de que funciona y muy pocos creen que es necesario. ¿Qué es orar? Levante su mano, diga conmigo: oración. Los cristianos incluso saben que tienen y deben orar, pero no lo hacen. Algunos lo hacen, pero no saben qué es y cuál es la esencia de la oración. Para otros sencillamente la oración no tiene relevancia, no tiene mucha importancia y por eso no la practican, no lo hacen. Algunos otros porque no tienen revelación y por su ignorancia desconocen qué es la oración. Y durante estos domingos he mencionado algunos principios de lo que la Biblia dice respecto a la oración. Hoy mencionaré algunos más, pasaré por encima porque quiero entrar en algo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Levante su mano, diga conmigo: la oración es darle a Dios el derecho legal para interferir en los asuntos terrenales. Dígalo, vamos, la oración es darle a Dios el derecho legal para interferir en los asuntos terrenales. En Éxodo capítulo 3, en el versículo 7,
Dice, dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Escuche, y he oído su clamor a causa de ¿qué? De sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y escuche lo que viene: y he descendido para librarlos de mano de ¿quiénes? De los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Vamos a encontrar que durante varios textos de las Escrituras encontramos a Dios interviniendo cuando hubo oración. ¿Recuerdan a Bartimeo? Estaba sentado a la puerta principal. Bueno, algunos dicen que era la principal, otros dicen que era la salida. Pero estaba sentado allí, y cuando escuchó que Jesús pasaba por ese lugar, comenzó a clamar. Recuerden que era un hombre ciego, no podía ver. Estaba tendido sobre el camino, dice la Escritura. Pero cuando oye que Jesús pasaba por aquel lugar, comenzó a ¿qué? A clamar, a orar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que estaba a su alrededor, la multitud, comenzó a callarlo. Bartimeo, a silencio, no molestes al maestro. Pero él levantaba su voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa oración hizo que Jesús retrocediese e interviniese en la vida de un hombre que humanamente estaba imposibilitado. Eso hace la oración. Le da el derecho legal al Señor para interferir en asuntos terrenales. Cuando usted ora, usted le está diciendo: Señor, interfiere en mis asuntos. Cuando usted ora, usted está invitando a Dios a involucrarse en su vida. Eso es hermoso. ¿Qué más es la oración, pastor? Es darle al cielo licencia terrenal para influenciar la tierra. Lean conmigo Daniel capítulo número 10. En el versículo 12 dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron ¿qué? Oídas tus palabras, y a causa de ¿qué? De su oración, de sus palabras, yo he venido. El Señor descendió, intervino, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando Daniel entró en oración, Dios se movió a su favor. Reciba esta palabra, levante la mano derecha al cielo. La oración es darle licencia al cielo para que Él influya en la tierra. Yo declaro la Escritura, la palabra: Dios va a intervenir en tu lugar y a tu favor, en el nombre de Jesús. Sí, el cielo va a intervenir en tus asuntos. Alguien tiene que celebrar eso hoy. El cielo va a intervenir en tus asuntos. Dios ha oído la oración de su pueblo. El Señor ha oído la oración de su iglesia, y Él desciende para colocar orden. ¿Quién lo cree? Por lo menos no sé, levante una mano, un pie, toque una oreja, haga algo, por favor. ¿Lo creen o no lo creen? La oración también es licencia terrenal para que haya interferencia celestial. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, ¿qué hicieron? Díganlo, ¿qué hicieron? Oraron. ¿Qué dice? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración es ejercer nuestra autoridad legal en la tierra
para invocar la influencia del cielo sobre la tierra. ¿Recuerdan ese texto precioso que está en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14? Que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más? No, allá no leen la Biblia. Vamos a hablar con él. Estos sí leen, estudian las escrituras. Y oraren. ¿Y qué más? Están viendo la pantalla, por eso están. Oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Escuche, entonces, ese entonces es precioso, señores. Ese entonces es Dios irrumpiendo en medio de una situación. Ese entonces es Dios empujando. Ese entonces es influencia divina. Dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces dile al que está a tu lado: la oración funciona. Sacúdalo, vamos. Dile: la oración funciona. La oración trae respuesta. Les voy a seguir mostrando por la Biblia, porque qué mejor que la misma palabra nos predique, ¿sí o no, hermanos? La oración trae respuesta. Por ejemplo, en Josué capítulo 10, en el versículo número 12 al 14, hay un evento precioso. La línea de tiempo se detiene. Sí, la línea de tiempo se detiene. El planeta, el sol, el cosmos se detiene. Y miren lo que dice, por favor, Josué capítulo número 10. ¿Qué dice? Entonces Josué habló. Ese habló es oración. Clamó, buscó. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo siguiente. ¿Y qué pasó? Por favor, reciban esa palabra. ¿Qué pasó? El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Versículo siguiente. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Espere. Un hombre común y corriente. En Primera de Reyes capítulo 18, en el versículo 36, un hombre oró y fuego descendió del cielo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Asegúrate de que todo lo que tú hagas, Dios te lo envió a hacer. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El 38 que dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué pasó? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En Santiago capítulo número 5 se habla de ese mismo hombre. En el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué dice? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuántos años? 3 años y 6 meses. Y después dice: y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y podría pasar por las escrituras y mostrarte eventos donde un hombre común y corriente oró y Dios respondió. Abraham oró y Dios quitó la esterilidad de un matrimonio. Eso está en Génesis capítulo 20 versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a su sierva, y tuvieron hijos. Les pregunto a la iglesia: ¿la oración tiene respuesta?
por favor, denme seguridad de eso. Un vivo que lo diga. ¿Será que Dios responde la oración? Le pregunto a ustedes, ¿Dios responde tu oración? Cayó fuego, descendió fuego, dejó de llover, el cielo se cerró, luego oró y volvió a llover, la tierra produjo fruto. ¿Dios responde? ¿La oración funciona? ¿Por qué no oras? Y entonces, ¿por qué no oras? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no rendimos nuestro corazón delante de Él? Si tenemos tanta seguridad de que Dios es un Dios que responde, ¿por qué dudamos de su intervención? ¿Por qué nos angustiamos y perdemos la cabeza y tomamos decisiones precipitadas y alocadas y hacemos lo que se nos da la gana? Perdóneme la expresión. Cuando tú entiendes que Dios es poderoso, tú vives de rodillas delante de Él. Él es el Dios que interviene para colocar orden. Su diestra de justicia desciende a la oración del justo. Claman los justos y Jehová les oye y les libra de todas sus angustias. ¿A quién le gusta escuchar eso? Levante la mano, diga gloria. Sí, yo lo sé. Yo sé que a usted le gusta escuchar eso. Pero ¿quién vino a escuchar palabra de Dios? Aquí viene. Reciban esto. El Señor va a contestar algunas preguntas a tu corazón. Porque mucha gente dice: pastor, me acabo de dar cuenta que la oración sí funciona. ¿Por qué la mía no tiene respuesta? ¿Por qué yo oro, busco, clamo y no pasa nada conmigo? Estoy orando por mi matrimonio y es un desastre. Mi hijo se volvió peor. Mi suegra nos quiere sacar de la casa. El negocio está a punto de cerrarse. No pasa nada. Entienda esta verdad. Levante su mano y quiero que la repitas conmigo y entiendas esto. Esto es bíblico. Diga conmigo: la actividad de oración que no trae resultados es indicación de que algo anda mal. Vamos, otra vez, diga: la actividad de oración que no trae resultados es indicación, es señal de que algo anda mal. ¿Lo creen? ¿Por qué le digo esto? Porque Santiago 5:16 dice: la oración eficaz. Esa palabra eficaz significa que produce el resultado esperado. La oración eficaz. Luego habla de quién viene o de quién debe venir esa oración para que sea eficaz. La oración eficaz del justo. Justo puede mucho. Ahora, es interesante porque vamos a responder esas preguntas. Pastor, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Cuáles son las oraciones que Dios no recibe y a las cuales Dios no escucha? Y la Biblia nos va a mostrar algunas. Le voy a señalar una o dos por hoy. Número uno, la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. Levante la mano los pecadores. Vamos, otra vez. Levante la mano los pecadores. Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. Hoy vamos a derribar por la escritura una mentira del enemigo. Levante la mano los que son pecadores. Dice: yo soy un pecador. ¿Sí? Ok, escuche. Lea conmigo la Biblia. Juan capítulo 9. ¿Lo tienen? Versículo 31. Está en pantalla. ¿Qué dice? Sabemos que Dios no oye a quienes. Terminemos el culto y vamos. Dios no nos oye porque todos somos. Y entonces, ¿por qué la oración no funciona? Otra vez, levante la mano los pecadores. Entonces, vámonos de la iglesia. ¿Es en vano orar entonces? ¿Es en vano orar? ¿Dejamos de orar entonces? Ojo, por eso la Biblia hay que saberla discernir y entender. Ya les voy a explicar para que comprendan esta verdad. Lean otra vez el texto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese
Oye, mírenme, mucha atención acá. Yo sé que no soy el tipo más bonito, soy un gordito colombiano pequeñito, pero míreme por un momento, por favor, míreme, escuche esto. Esa palabra pecadores, ese término pecadores que la Biblia está usando, es un término griego, amartolos. Dile al que está a tu lado, amartolos. Y esa palabra amartolos significa esto: dedicado al pecado. Aquel que no ha sido libre del pecado. Otra vez, significa que dedicado al pecado. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién Dios no le escucha la oración? A los pecadores, a los que se dedican a ¿qué? Oh, muy bien. A los que se dedican al pecado, a los que aún no han sido libres del pecado. Entonces, hay una diferencia entre el justo que peca y el pecador. ¿Quién entiende eso, por favor? Hay una gran diferencia entre el justo que peca y el pecador. Pregunto, ¿ustedes son pecadores? No, ustedes son justos que pecan. Y aquí hay una diferencia. Somos justos. ¿Quiénes son justos? Los que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesús. ¿Hay uno de ellos aquí hoy? Los que han recibido a Jesús, el gobierno del cielo está sobre ellos. Son los que viven en la palabra, son los que se alimentan, los que tienen comunión con Dios. A eso son los que la Biblia le llama justos. Pero usted erra. ¿Quién erra? ¿O quién comete errores, para que entienda? ¿Quién pensó mal hoy al levantarse? Aquí hay gente que hoy se agarró con su esposa en la mañana antes de venir al culto. Usted es terrible, no sacó la basura. Y yo no, pero me olvidé. Qué terrible haberme casado contigo. ¿Falló o no falló? Falló, pero es un justo. ¿Sí o no? ¿Quién miente de vez en cuando? Una mentirita piadosa. Uy, pastor, se me salió. ¿Cuántos se llenan de ira de repente y dicen cosas que no tenían que decir? Levante la mano. Usted es un justo. Tiene a Jesús en su corazón. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas, ya no eres un pecador, ya no eres una persona dedicada a practicar el pecado de manera deliberada. Entonces, ¿a quién Dios no le escucha la oración? Al que se dedica a pecar, al que no quiere vivir una vida de separación, al que no está apartado para el Señor, el que no se consagra. A esos Dios no le escucha su oración. Su pecado genera división. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están como destituidos, separados de la gloria de Dios, dice la Escritura. En Isaías capítulo 59, en el versículo 1 al 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero ¿qué pasa? Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Pero mire este tipo de pecadores. Sigan leyendo el texto. Vamos a leer el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Versículo, ok. Porque vuestras manos están ¿qué? Están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan maldad, vuestra lengua. Versículo 4. Mira lo que dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en ¿qué? En vanidad, y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Versículo número 5. Mire lo que dice el versículo 5: incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos, y si los apretaren, Dios, dile al que está a tu lado, víboras. Verso siguiente, vamos.
Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras ¿de qué? De iniquidad y obra de rapiña está. A esa gente Dios no le escucha su oración. ¿Quién entiende eso? Levante la mano, por favor. Aquí hay gente que no tiene a Jesús en su corazón y está en esta condición, está en este estado. Estás viviendo una vida sumergida en el pecado, en el orgullo, en la idolatría, en la soberbia. Y hoy dijiste: voy a ir a ver qué pasa en esa iglesia. Y estás viniendo acá en condiciones terribles. No estamos aquí para juzgar a nadie, no, Señor. Pero le tengo una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta es esta, y es preciosa. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Pecadores. ¿Qué dice? Limpiad, vamos, las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me encanta Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando un pecador se arrepiente, convencido por el Espíritu Santo, los oídos del Señor y sus ojos estarán atentos a las oraciones de ellos. A su nombre, levante su mano, diga conmigo: el Señor oye a los justos que hacen su voluntad y lo que Él quiere. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tu oración no está teniendo respuesta? Voy a terminar con este punto por causa del tiempo. La Biblia también dice que no hay respuesta cuando pedimos mal. Lean conmigo la escritura, Santiago 4:3. Vamos a leerla. Dice así: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Yo tengo una versión diferente. Dice: pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos o malas intenciones para gastarlo en vuestros placeres. Ahora, escuche esto, porque Dios habla con los justos en esta mañana. Entienda esto. Esto es revelación. Cuando lo que pedimos está fuera de su voluntad, cuando lo que pedimos no está dentro del centro de la voluntad de Dios, Dios no traerá respuesta alguna. Por eso asegúrese que lo que usted está pidiendo sea la voluntad del Señor. ¿Entienden eso? Asegúrese que lo que usted está pidiendo es la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo sé que lo que yo oro es la voluntad de Dios? La Biblia lo enseña en Primera de Juan capítulo 5, en el verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos. ¿Qué dice? Que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, vamos, conforme Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que usted está pidiendo hace parte de la voluntad de Dios. Escuche, la voluntad de Dios es revelada a través. Muy bien. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Abra las escrituras. Esa es la voluntad de Dios. Oh, pastor, si la muchacha viene hoy vestida de rojo, es la voluntad de Dios para mí. Y puede venir una ancianita con 100 años vestida de rojo ese día. Ay, y hay una de rojo aquí hoy precisamente. Broma. Pero escuche, escuche. No busques la voluntad de Dios a través de señales. Ojo. No busque la voluntad de Dios a través de señales. La gente le gusta venir a la iglesia y buscar medios para recibir la voluntad de Dios. No existen otros medios que
que no sea la Biblia, la palabra de Dios. No hay otra forma en conocer su voluntad que no sea la Escritura. Es la palabra la que me expone el corazón de Dios. Ella revela el carácter del Señor. Ella muestra las intenciones de Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve a la Biblia. ¿Quieres conocer lo que Dios quiere de ti? Ve a las Escrituras. ¿Quieres saber cuál es el deseo de Dios para tu Biblia, para tu vida? Abre la Biblia, abre la palabra, pase tiempo en ella, sumérgete en ella, estúdiela, memorícela, apréndala, aplícala, vívala, vívala. Ella es la voluntad de Dios. En el contexto de la oración, ¿cómo hago yo para saber que es la voluntad de Dios en algo que yo pido? Porque la Biblia lo respalda. Señor, si es tu voluntad, salva a mi familia. ¿Eso es una oración correcta o incorrecta? ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta. La Biblia dice que es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, perezca. Así que Dios desea y quiere la salvación de ¿quiénes? De sus hijos. ¿Cómo debería orar entonces por mi familia? Señor, tu palabra dice, escrito está que mi familia hace parte de un propósito eterno de salvación. Yo los reclamo para ti, Señor. Ellos te sirven porque no es tu voluntad que ellos se pierdan. Deseas que ellos tengan un encuentro contigo. ¿Quién recibe eso? Levante la mano, diga gloria a Dios. A su nombre. Entonces pregúntese, ¿lo que estoy pidiendo hace parte de la voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiere esto para mí? Le voy a dar algo más para que tengas noción. Dios conoce la intención con la cual estás pidiendo algo. Ahí identifica si la voluntad de Dios es respecto a esa oración. Antes de que tú pidas, Dios sabe por qué tú pides. Hay gente que pide por vanagloria, ¿sabía? Espérese ahí que Dios me bendiga y verá lo que mi familia va a saber. Espere que el Señor me dé en abundancia y van a ver mis vecinos que... No, Dios conoce la intención de tu corazón. Él sabe por qué pides, para qué pides. Por eso dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros placeres. Dios no le va a dar su recurso a una persona que no sabe administrar sus bendiciones. Voy a decir algo muy fuerte. Escuche esto. Dios ama darle a sus hijos, pero Él les dará lo que les conviene. La escritura lo dice. En Mateo 7, 9, 11 dice que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, escuche, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará. Díganlo. ¿Dará qué? Por favor, reiteren esa frase. ¿Qué da Dios? Otra vez, ¿qué da Dios? Esas buenas cosas, no se confunda, no está haciendo énfasis al mejor carro del año. No. Esas buenas cosas no hace énfasis al mejor empleo. No. Las buenas cosas a las cuales el Señor hace un énfasis, o lo que Él está queriendo decir es esto: lo que realmente necesitas y te conviene. Dios es un Padre que sabe lo que exactamente tu vida necesita, y jamás Él te dará algo que te aparte de Él o te lleve al infierno. ¿Quién recibe eso hoy, por favor? Jamás Dios te va a dar algo que te pervierta y te corrompa. ¿Cuánta gente cuando Dios le dio algo se llenó de orgullo? Dejó de orar, dejó de venir al templo, dejó de estudiar la Biblia, dejó de tener comunión con Dios. Mientras no tenía, era el primero que llegaba a la iglesia. Hacía votos, diezmaba, ofrendaba, daba en abundancia. Cuando Dios le dio, se fueron, desaparecieron, jamás volvieron al templo.
No, pastor, ahora no tengo tiempo porque trabajo mucho. Cuidado, cuidado, cuidado. Sepa pedir. Tenga buenas intenciones cuando le pida algo a Dios. Pida que sea su voluntad. Señor, si no es tu propósito, y si esto va a traer frustración, si esto va a dañar mi intimidad contigo, si esto me va a apartar de mí, no me lo des. Apártalo delante de mí, Señor, y dame lo que tú creas que es conveniente para mi vida y que me va a edificar. A su nombre, levante su mano, diga gracias, Señor. Y por último, diga: lo que yo pido debe glorificar a Dios. Toca al que está a tu lado y dile: lo que pides glorifica a Dios. Dígaselo. Dile: lo que estás pidiendo tiene propósito para glorificar al Señor, o es para llenar tu ego, satisfacción personal. Señores, Dios responde, pero Él siempre responderá conforme a su voluntad y para que su nombre sea glorificado. Mire lo que dice la Biblia, Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Levante las manos. Diga conmigo: Señor, más fuerte, Señor, ayúdame a pedir como conviene. Ponte de pie. Diga: Padre, ayúdame a pedir como conviene.